Se buscan clientes que quieran trabajar conmigo. No tienes que hacer este tipo de payasadas para poder posicionarte en redes sociales. Quédate y te explico cómo. Mi nombre es Edmund Mejía y después de haber renunciado a mi trabajo como director de tecnología en el mundo corporativo, encontré que el podcast es la mejor forma de atraer clientes de alto valor cuando te dedicas a los servicios profesionales. Y aquí te voy a explicar cómo y por qué. En el año 2013, después de algunos años trabajando en empresas como IBM, Tata Consultancy Services, Telefónica, Softec, llegué a la cúspide de mi carrera y me convertí en director de tecnología en una importante empresa aquí en Querétaro. Y aunque tenía un gran sueldo, me iba muy bien, tenía un equipo, yo me sentía completamente insatisfecho. Sabía que podía hacer algo más con mi experiencia, mi tiempo, mi conocimiento y sentía que estaba desperdiciando mi vida. Y si en ese momento alguien me hubiera dado un mapa de emprendimiento o la fórmula secreta para poder levantar un negocio de consultoría con éxito, lo hubiera tomado. Pero no fue así. En un arranque emotivo decidí renunciar y emprender mi primer negocio. Las cosas no salieron como yo esperaba. Como no sabía nada de negocios, pues me estafaron, me robaron y me dejaron completamente en la calle con una deuda millonaria. Tuve que regresar al mundo corporativo para poder pagar esa deuda. Al mismo tiempo que seguía emprendiendo en otros giros, en otros negocios, los cuales pues no tuvieron mucho éxito hasta que llegó el momento definitivo en el que de esa empresa a la que yo había regresado al mundo corporativo terminó mi contrato y entonces decidí dar el salto y no volver a buscar un trabajo. Seguí emprendiendo. Ahí creé un negocio de escuela de salsa cubana. Nos empezó a ir muy bien, pero llegó la pandemia y ¡pum!, nos tiró el negocio. Por lo cual empecé a digitalizar todo y aplicar todos mis conocimientos y mi experiencia del mundo de la tecnología y del marketing. Y entonces creé mi consultoría de servicios profesionales enfocados al marketing. Y durante estos años, desde el 2020, que sucedió aquel evento que ya todos sabemos a la fecha, he creado mi propia metodología en la que fusioné el marketing con la ingeniería de sistemas y creé una metodología que le llamo ingeniería de autoridad. Y la única gran idea con la que quiero que te quedes de este video es que si tú eres un líder o directivo en el mundo corporativo y sabes que puedes hacer algo con toda tu experiencia y conocimiento que tienes sin dejar tu trabajo actual, puedes hacerlo gracias al podcast. Lo único que tienes que hacer es lanzar tu podcast, crear un sistema y posicionarte como la autoridad, sin grabar todos los días, sin hacer videos virales que te puedan hacer perder tu reputación y todo el respeto que ya te has ganado durante todos los años que llevas trabajando en el mundo corporativo. Y lo más importante, sin que tengas que aprenderte guiones o estar grabando videos por partes, porque tú ya eres experto, ya tienes una trayectoria y una carrera. Solo tienes que mostrar esa experiencia al mundo. Una vez que creas tu podcast, instalas tu sistema, comenzarás a atraer a tus primeros clientes sin que tengas que dejar tu trabajo actual. En el año 2013 que yo renuncié a mi puesto directivo, no había ni inteligencia artificial, ni las redes sociales como las conocemos hoy, ni nadie que te diera el camino correcto. Y yo sé que por allá afuera hay muchísimos gurús y pseudo expertos e influencers que te prometen crecer y cosas mágicas que sucederán de la noche a la mañana. Yo como ingeniero te puedo decir que eso no es verdad y lo que yo te voy a enseñar no va a suceder de la noche a la mañana, vas a tener que trabajar y te voy a enseñar el paso a paso para que con una estructura probada puedas implementar este sistema. Quiero que dejes de pensarlo y pases a la acción, que comiences a crear tu negocio de consultoría de servicios profesionales enfocados en tu área de experiencia hoy mismo, sin hacer el ridículo, sin perder tu reputación, sin dañar tu imagen y sin dejar tu trabajo actual. Lo único que tienes que hacer, ya sabes, es dar clic en este anuncio e inscribirte a mi próximo workshop online en vivo, el Manual Anti-Influencer. Ahí te voy a dar el plano y los pasos necesarios para que empieces a crear tu negocio de consultoría y dejes de pensar en que podrías hacer algo y comiences a tomar acción. Regístrate y nos vemos dentro.